Hoy tenemos el placer de contar con la participación de José María Méndez Álvarez Cedrón. Actualmente es director general y consejero de CK Bank y director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, CECA, que todos conocemos. Es vicepresidente de la Comisión de Fundaciones y Obra Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, vicepresidente del Patronato de Funcas, consejero ejecutivo de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros, representante suplente de CECA en la Comisión de Presidentes de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros, miembro de la Asamblea General de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros, consejero del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros, vocal del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, y miembro independiente, este es un cargo muy importante, miembro independiente del Consejo del Banco Europeo de Inversiones, del BEI. Yo creo que con este currículum, la trayectoria de José María es absolutamente brillante. Así que, sin más, vamos a dar paso a su presentación. Después, como ya sabéis, está abierto el coloquio a través de las preguntas y los papelitos que tenéis encima de las mesas, que os pediremos que nos los hagáis llegar, por favor. Así que, José María. Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la amable invitación de CEDE para compartir este desayuno con todos ustedes. Entiendo que este es un foro muy prestigioso y, por tanto, esperamos estar a la altura. La idea es hacer, como se ha explicado, una pequeña presentación y luego pues atender a las dudas o tener un pequeño coloquio sobre los temas que vamos a abordar. También quiero agradecer las amables palabras promovido por el presidente como director general de la Confederación hace ahora aproximadamente 2 años y medio, y lo primero que hicimos el equipo nuevo es promover una reforma de los estatutos de CECA para que no solo las cajas de ahorros, sino también los bancos creados por las cajas de ahorros pudiesen ser miembros de CECA. Todos estos bancos se adhirieron a CECA y, por tanto, esta asociación hoy representa pues un 42% de los depósitos del sistema, en términos generales, para que entendamos qué es lo que representa hoy la Confederación Española de Cajas. Y también en esa reforma de estatutos establecimos la posibilidad de que CECA pudiese segregar todo su negocio financiero en un banco de nueva creación, que es CK Bank, que presta servicios financieros y tecnológicos en un modelo abierto a todo el sistema financiero español. Esa ficha bancaria se obtuvo el año pasado y ya se cerró el ejercicio de CK Bank, y también el Consejo de Administración entendió que yo debía ser el director general de CK Bank. Por eso me presento aquí como director general de CECA y de CK Bank, dos instituciones surgidas de la misma matriz, pero que hoy tienen vidas separadas, consejos separados y personalidad jurídica distinta. Esta es la explicación un poco de que comparezca aquí en este desayuno como presidente de CECA y presidente de CK Bank. Bueno, el objeto de mi presentación es abordar 3 cuestiones distintas. Por darle un poco de sistemática a la presentación, trataré en primer lugar de referirme a la situación económica y financiera en la que estamos. Entiendo que el año 2013 es un punto de inflexión muy relevante y, por tanto, merece la pena hacer alguna perspectiva del punto en el que estamos y hacia dónde vamos. En segundo lugar, me referiré al nuevo régimen jurídico. Digamos que el riesgo regulatorio sigue siendo uno de los principales riesgos de los que se dedican a la actividad financiera, y en este segundo bloque me referiré a la nueva ley de cajas y fundaciones bancarias y también otros desafíos regulatorios que creo que tenemos por delante. Uno es la unión bancaria, evidentemente, y otro es los nuevos desafíos fiscales en el sistema financiero. Y en tercer lugar, el tercer bloque, una vez descrito la situación económica y la situación regulatoria, será referirme también a la transformación de CECA y CK Bank, que de alguna forma ha ido acompasado con la reestructuración y reorganización de todo el sistema financiero español. Por tanto, respecto del primer aspecto, de lo que se refiere a la situación económica y la situación financiera española,
Aquí, como siempre, nos basaremos en las previsiones de Funcas. Funcas creo que es el centro de estudios económico y social, por supuesto, más relevante que tenemos dentro del sistema financiero español y, desde luego, uno de los más independientes. Funcas ha previsto un crecimiento del Producto Interior Bruto para el año 2014 y 2015 respectivamente del 1,2 y del 1,8 respectivamente. Ayer se publicaron las previsiones macroeconómicas y Bruselas ha previsto un crecimiento del 2,1, por tanto muy parecido al que había previsto Funcas, si bien Funcas lo había dicho ya 6 meses antes. Por tanto, tras 9 meses de contracción del producto, del producto, 9 trimestres de contracción del Producto Interior Bruto español, estamos ya abordando el tercer trimestre de crecimiento, por tanto, técnicamente, puesto que tenemos un crecimiento positivo, hemos salido de la recesión. No obstante, ninguna previsión, ni la de Funcas, ni siquiera la que ha presentado la Comisión Europea, prevé que las tasas de desempleo se sitúen por debajo del 25%, al menos hasta 2015. Por tanto, una recuperación sí, pero una recuperación muy moderada en el año 2014 y el 2015. ¿Cómo afecta esto a las entidades financieras más minoristas? Bueno, pues que los volúmenes que se tienen que gestionar, tanto en términos de crédito como depósitos, crecen, pero menos de lo que cabría esperar. Y sobre todo tenemos otra sombra en el camino, que es que ninguna entidad de previsión ni coyuntura augura una ratio deuda pública PIB por debajo del 100% para el 2015. Por tanto, esto, que duda cabe, que de alguna forma va a lastrar el desarrollo o la recuperación, y que duda cabe que el efecto Crowding sobre la inversión privada pues va a seguir existiendo en nuestro país. Esto en cuanto a la situación económica. En cuanto a la situación de las entidades financieras, como saben ustedes, normalmente todos los agentes financieros se fijan en 3 parámetros que vamos a describir. Por una parte, el crédito, por otra parte, los depósitos o los recursos, y por otra parte, la morosidad o la dudosidad. Respecto del crédito, seguimos con tasas interanuales negativas en cuanto al conjunto del sistema. El proceso de desapalancamiento continúa. En tasas mensuales, o sea, mes contra mes del año anterior, caemos en saldo en torno al 7,9%, pero ya hay signos muy positivos que han sido destacados por la prensa en cuanto al crédito nuevo. En cuanto al crédito nuevo, no el saldo, no el stock. Hay crecimiento, sobre todo en el ámbito de familias, crédito al consumo, sobre todo, y pymes. Como ha dicho el gobernador, estas tasas negativas tenderán a cero hacia final de año como consecuencia de este proceso de desapalancamiento. Quizás cabría destacar otro elemento muy relevante de este proceso de desapalancamiento, y es que se está produciendo, yo creo que un cambio o una recomposición del mix de producto. En este saldo de crédito, obviamente, sigue decreciendo el saldo de crédito vinculado al sector inmobiliario, sector promotor y préstamo vivienda, y crece el peso del saldo de crédito hacia pequeñas y medianas empresas y consumo. En cuanto a recursos, en cuanto a depósitos, en primer lugar, los depósitos crecen, no deducen, no se reducen, crecen en tasas interanuales en torno al 2,6%, pero lo que crece espectacularmente, y esto, digamos, ya debe invitar a alguna reflexión en cuanto al futuro del sistema financiero español, son lo que se llaman depósitos o recursos fuera de balance. No lo que captan las entidades a través de depósitos que tienen el balance de las propias entidades, sino lo que captan a través de fondos de pensiones, fondos de inversión, gestión de cartera, todo lo que captan fuera de balance. Esto está creciendo a tasas interanuales próximas al 20%, empujados por 2 circunstancias. La primera, que las entidades de crédito ya no tienen la misma presión por la liquidez, y en segundo lugar, que también del lado de la demanda, las rentabilidades ya no están en los depósitos con los tipos que tenemos, sino están en los fondos de inversión, en los fondos de pensiones. Y una reflexión también para el debate, y esta es del sistema financiero español, o 2 reflexiones. La primera, que curiosamente estamos creciendo dentro de los recursos fuera de balance, sobre todo en fondos de inversión, alejándonos
de la media europea. El patrimonio de los fondos de pensiones representan el 9% del PIB en España, en tanto que el patrimonio de los fondos de pensiones representan en torno al 33% del PIB en la Unión Europea. Por tanto, aquí este crecimiento nos está separando un poco en cuanto a los recursos fuera de balance del resto de los países de la Unión Europea. Y otra reflexión en cuanto al futuro de la banca minorista, vemos que la banca minorista va a centrarse más en una banca basada en comisiones por la gestión de todos estos patrimonios, más que en los márgenes, como tradicionalmente se había asentado su cuenta de resultados, puesto que, teniendo en cuenta la evolución de tipos, hay muy pocas posibilidades de crecer en términos de márgenes. Morosidad. Bueno, la morosidad también estamos ante un punto de inflexión en este tránsito del año 2013 al 2014, porque empieza a bajar, y ya no solo por efectos estadísticos, sino realmente porque empieza a bajar. La morosidad se sitúa en torno al 13,6%, baja muy lentamente, pero la buena noticia es que baja porque están disminuyendo los activos dudosos. Como saben, la morosidad se calcula entre el cociente entre los activos dudosos y el crédito total. El crédito total baja, pero sobre todo baja mucho más el numerador, bajan los activos dudosos, y eso permite albergar algunas esperanzas de mejorar en el ritmo de deducción de la morosidad. En cualquier caso, con esta morosidad tan alta sigue habiendo provisiones, y al seguir habiendo provisiones también hay impacto en la cuenta de resultados de las entidades financieras. Lo habrá en el año 2014, lo habrá en el año 2015 y probablemente en el 2016, porque la morosidad no bajará de un día para otro, sino que será un proceso lento, vinculado también al desapalancamiento de la economía española. Bueno, en este contexto complicado, muy complicado, pero de recuperación lenta, las entidades adheridas a CECA han llevado a cabo la mayor reestructuración de su historia. El ejercicio 2013 parece haber sido el punto de inflexión también en este ámbito. Durante el año 2013 se han reducido el número de oficinas en 3.100, el número de oficinas de las entidades vinculadas a CECA, y la plantilla se ha reducido en 12.200 empleados, solo en el año 2013. Por tanto, en cuanto a reducción de capacidad instalada en términos acumulados desde el comienzo de la crisis, en oficinas la reducción es del 33%, y en términos de empleados la reducción es del 29%. Obviamente aún queda algo por hacer, pero el grueso de la reducción de capacidad está ya realizada. Esto en cuanto a las entidades adheridas a CECA, pero en el conjunto del sistema, bancos, cajas, cooperativas, establecimientos financieros de crédito, probablemente estemos en cifras similares. En oficinas, reducción del 26%, y en empleados, reducción del 21%. Me refiero ahora en el conjunto del sistema. Hay dos reflexiones que quería hacer sobre esta reducción de capacidad. Es una reducción de capacidad que obviamente tiene detrás la adaptación al nuevo contexto económico-financiero. Este era un sistema financiero que crecía en tasas interanuales de 2 dígitos en cuanto a volumen de crédito durante 10 años, una situación que no se va a volver a dar, y además es sano que no se vuelva a dar, pero probablemente también esconde detrás algún cambio en el modelo de negocio, porque se van incorporando poco a poco nuevos canales para la distribución de productos financieros más eficientes y no tan vinculados a la oficina bancaria. Esto quizás sea pronto para analizarlo, pero repito, detrás de esta reestructuración no solo hay una adaptación a las nuevas condiciones del mercado, sino también posiblemente modelos de negocio distintos que incorporan Internet y otros canales de distribución que no están tan vinculados a la oficina. Y se habla mucho del cierre de oficinas, pero probablemente donde ha estado el mayor ajuste ha sido en los servicios centrales. Digamos que la reducción de personal al servicio del back office, en los servicios centrales, desde comienzos de la crisis es del 44%, en tanto que la reducción de personal al servicio de las oficinas se sitúa en torno al 26%.
Por tanto, este proceso de consolidación empieza a dar ya, creo yo, ganancias de eficiencia al sistema, porque se reducen los servicios centrales resultado del proceso de consolidación y probablemente una reasignación más eficiente de recursos disponibles sin perder cierta capilaridad vinculada a las oficinas, porque la reducción mayor, repito, se produce en los servicios centrales. Bueno, esto es lo que quería más o menos exponer respecto del contexto económico y contexto financiero. Respecto del contexto regulatorio, quizás el elemento más determinante y quizás el que yo debería explicar hoy más aquí es todo lo que tiene que ver con la nueva ley de cajas y fundaciones bancarias aprobada en diciembre del año pasado. Una ley, por tanto, que lleva 3 o 4 meses en vigor, pero que tiene muchas transitorias y que tiene, digamos, un trabajo por delante de adaptación del sistema. Desde CECA hemos participado muy directamente en la elaboración de esta ley. Esta ley ha tenido una tramitación larga a lo largo de prácticamente todo el año 2013. Hemos tenido reuniones, obviamente, con la Troika, hemos tenido reuniones con el Congreso, con el Senado, con los grupos parlamentarios, con el Gobierno, con el Consejo de Estado. Hemos tratado de aprovecharnos de esa tramitación lenta para tratar de ir influyendo en cuanto a su contenido. La motivación principal de la ley pues se recoge en su exposición de motivos. La exposición de motivos de la ley señala que el brusco estrechamiento de los márgenes y la imposibilidad de estas entidades para financiarse en los mercados provocó la intervención pública vinculada al acuerdo entre el Eurogrupo y el Gobierno de España que llevaba a cabo la asistencia financiera y, por tanto, la recapitalización de algunas de las entidades. Pero, a mi juicio, ya que estamos haciendo algunas reflexiones en alto, existían dos elementos que hacían prácticamente ineludible la reforma de la LORCA, del régimen de órganos rectores de 1985, que lleva, por tanto, casi 30 años en vigor, que es la necesidad de capitalización y, en segundo lugar, el mercado financiero único. La necesidad de capitalización deriva del acuerdo del nuevo marco de capital de Basilea III. El Comité de Pagos de Basilea tiene un comité de regulación que hace las normas internacionales en materia de capital, de solvencia y de liquidez de las entidades que luego son objeto de transposición pues, en los ámbitos regulatorios nacionales o regionales, en el ámbito de la Unión Europea también. Bueno, este acuerdo de capital del año 2010, para que nos entendamos y para no entrar en technicalities, duplicaba las exigencias de capital para hacer el mismo negocio. Exigía el doble de capital para hacer el mismo negocio de captación de depósitos reembolsables del público. Y aunque preveía un calendario para realizarlo, para duplicar estas exigencias de capital, lo cierto es que el mercado ha terminado por no hacer práctico este periodo transitorio, en lo que se ha llamado el full allotment, porque la crisis ha empezado a exigir el doble de capital a las entidades en un periodo de tiempo muy corto. Así preveía el acuerdo de capital y así preveía la nueva regulación de capital incluida en la que llamamos CRD4, la Capital Requirement Directive de la Unión Europea. Pues bien, está claro que con el régimen de la LORCA, que solo permitía capitalizar a estas entidades sobre la base de la retención de beneficios, era imposible acometer las exigencias del doble de capital en un periodo tan corto de tiempo. Y en segundo lugar, les decía, también hacía prácticamente ineludible la reforma del régimen jurídico de cajas la consecución del mercado financiero único. Desde la introducción de la moneda única, la Comisión Europea ha venido aprobando normas en materia de relaciones con la clientela, prevención de blanqueo de capitales, control interno, cumplimiento normativo, estandarización de pagos, una serie de normas que, detrás de las cuales había adaptaciones técnicas, informáticas, mayores costes y un tamaño mínimo para poder acceder a los mercados. Y el régimen de la LORCA, la verdad es que no hacía posible la consolidación, entre otras razones porque sometía a un veto autonómico la posible fusión de una caja con otra de la misma comunidad autónoma. Sin embargo, con el régimen que hemos ido adoptando, ha sido posible proceder a esta consolidación, adquirir un tamaño mínimo para acometer los desafíos del mercado financiero único. Solo les diré que hace 3 años existían 45 entidades adheridas a CECA, hoy existen 11 entidades adheridas a CECA,
tenían un tamaño medio de unos 30.000 millones de activos y hoy el tamaño medio de las entidades adheridas a CECA está próximo a los 100.000 millones. Por lo tanto, más fácil acometer esta adaptación, más fácil ser más eficientes desde el punto de vista de la provisión de servicios financieros y más fácil acceder también a la financiación de los mercados porque ya se tiene un volumen mínimo superior, se ha más que triplicado el tamaño medio de las entidades adheridas. ¿Y qué es lo que dice la ley? Bueno, pues la ley permite a determinadas entidades seguir con la estructura de propiedad de las cajas de ahorros tradicionales, si bien las limita a aquellas entidades que estrictamente desarrollan su actividad en el ámbito de una comunidad autónoma o sus provincias limítrofes, o aquellas que además limitan su actividad a lo que es la provisión de servicios financieros a familias y pymes, no aquellas que se financian en los mercados internacionales. En la práctica se van a acoger a este régimen dos entidades, la Caja de Pollensa y la Caja de Onteniente, pero incluso respecto de ellas, yo creo que la ley lleva a cabo unos cambios en el gobierno corporativo que hay que destacar. En primer lugar, se limita los representantes de las administraciones públicas, que pasan del 40 al 25%. En segundo lugar, se exigen unos estándares de conocimientos, experiencia e idoneidad a los miembros del Consejo de Administración, equivalentes a los de cualquier sujeto que actúa en el mercado financiero. Y en tercer lugar, y esto es muy relevante, se introduce un rígido cuadro de incompatibilidades para ser miembro del Consejo de Administración de una caja, en el sentido de que ser miembro del Consejo de Administración de una caja o de su asamblea es absolutamente incompatible con ocupar cargos ejecutivos en un partido político, en un sindicato, en una organización empresarial, ser alto cargo de la administración o ser cargo electo de la administración o haberlo sido en los 2 últimos años. Un rígido cuadro de incompatibilidades que hacen difícil que otras consideraciones que no sean estrictamente técnicas sean tomadas en consideración a la hora de gestionar riesgos bancarios. Y este rígido cuadro de incompatibilidades es también predicable respecto de los miembros del otro sujeto nuevo que regula la ley de cajas y fundaciones bancarias, que son las fundaciones bancarias. Por tanto, estos requisitos de incompatibilidades, repito, son predicables también de los patronatos, de los miembros del patronato de una fundación bancaria. ¿Y qué es una fundación bancaria? Conforme a la ley, pues una fundación bancaria es una fundación que tiene una participación del 10% o más en el capital o los derechos de voto de un banco, de tal forma que todas las cajas de ahorros que no van a conservar la estructura de propiedad anterior tienen que transformarse a lo largo de este año en fundación bancaria. La fundación bancaria deberá aprobar un protocolo de gestión de esa participación financiera en un banco. Este protocolo va a ser aprobado por el Banco de España y será público, y además deberán aprobar anualmente un plan financiero. Si la fundación bancaria tiene un 30% o más de las acciones o de los derechos de voto de ese banco, además deberá aprobar un plan esto si tiene un 30% más. Si tiene el 50% más o controla el banco, deberá aprobar un plan de diversificaciones y un fondo de reserva para hacer frente a las posibles necesidades de capital que pudiese tener el banco, para reforzar la solvencia de ese banco. Podemos hacer, yo creo que ya alguna valoración sobre esta nueva ley, aunque efectivamente, como he dicho al principio, es pronto para hacer valoraciones porque todavía estamos en el proceso de transformación. Pero sí quiero hacer 4 reflexiones sobre la nueva ley de cajas y fundaciones bancarias. La primera, que yo creo que era absolutamente necesario, es que mejora el gobierno corporativo pues, de prácticamente la mitad del sistema financiero español, en el sentido de que se garantiza que los riesgos bancarios van a ser analizados con criterios estrictamente profesionales. La segunda, ya la he dicho, es que facilita la capitalización. Digamos que la posibilidad de otorgar derechos de propiedad vinculado a las acciones favorece la solvencia de estas entidades y, de hecho, ya hoy el 60% de todos los activos de las entidades vinculadas a CECA están ya cotizando. Y el resto de las entidades, todas ellas, tienen o manejan planes para hacerlo en el corto o en el medio plazo.
En tercer lugar, otra reflexión creo que muy relevante es que esta ley establece un nuevo régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de mercados financieros. En el régimen anterior, en el régimen de la LORCA, se sometía a autorización administrativa previa de una comunidad autónoma cuestiones tales como la apertura de una oficina, la inversión o disinversión de carácter estratégico, la fusión de una caja con otra. Nada de esto es posible en el régimen de la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias. Las potestades que se ejercerán públicas van a ser desarrolladas por el Banco de España y lo van a ser temporalmente, porque el 1 de noviembre de este año todas esas competencias, todas esas potestades van a ser ejercidas por el Mecanismo Único de Supervisión, por el Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt. Por tanto, todas las entidades, ya lo podemos adelantar, todas las entidades adheridas a CECA, menos esas dos entidades pequeñas, van a ser objeto de supervisión directa por parte del Mecanismo Único de Supervisión de la Unión Bancaria. Y la cuarta reflexión que quería hacer respecto de este nuevo régimen de cajas es que, de alguna forma, estas entidades pueden permanecer, fieles a ese modelo de negocio de banca minorista, que es obviamente mucho más antiguo que el régimen de la LORCA, el régimen de las cajas de ahorros. CECA está vinculado a la Agrupación Europea de Cajas y Bancos Minoristas. Esta entidad se define a sí misma como las entidades de modelo de negocio de las 3 Rs. Entiende que todas las entidades que deben estar adheridas tienen que ser entidades retail, responsible y rooted. Bueno, pues yo creo que todas las entidades adheridas a CECA, a pesar de haber cambiado la estructura jurídica, siguen siendo entidades rooted o enraizadas en su territorio, comprometidas con el desarrollo territorial. Son entidades responsible, en el sentido de que dedican parte de sus beneficios, que no dedican a reservas, a obra social. Han sido 700 millones el año pasado, a pesar del contexto de crisis en el que nos encontramos. Y en tercer lugar, son entidades retail, no son bancos de inversión, son entidades que priorizan la prestación de servicios a familias y pequeñas y medianas empresas. Por tanto, este es el modelo que encarnan hoy, creo, las bancas creados por las cajas, y es un modelo además que sale reforzado con esta nueva ley. Otros dos desafíos regulatorios, y no quiero extenderme más de lo que corresponde, pues son, como hemos dicho, el tema de la unión bancaria y el tema fiscal. Respecto de la unión bancaria es, creo, uno de los acontecimientos más relevantes en el proceso de construcción europea desde la introducción de la moneda única. Probablemente no hayamos todavía evaluado el impacto que puede tener esto desde el punto de vista del proceso de construcción europea. Está basado en 4 pilares: un mecanismo único de supervisión bancaria, un fondo de garantía de depósitos único en Europa, un fondo de resolución único, un foro europeo para entendernos, y lo que se ha dado a llamar el Single Rule Book, o lo que es lo mismo, una normativa única y común para todo el sistema bancario de la Unión Europea. El primero, el mecanismo único de supervisión, vinculado al Banco Central Europeo, pero como una cesión alemana a Alemania al mismo tiempo separado, un mecanismo único de supervisión separado del Consejo que decide la política monetaria. Todas las entidades adheridas a CECA, repito, menos 2, van a ser supervisadas directamente desde ese mecanismo único de supervisión, y quizás también merecería la pena señalar que en este momento lo que está haciendo ese Consejo de Supervisión es evaluando la situación en la que se encuentran todas las entidades antes de asumir las competencias de supervisión en noviembre, en lo que se ha llamado el Comprehensive Assessment. Se están evaluando cómo están los activos de todas esas entidades y se van a someter sus balances a un ejercicio de stress test, que sus resultados se publicarán precisamente en octubre antes de asumir las competencias. Aquí seguimos teniendo una interlocución clara con los responsables del ejercicio de stress test, que son no solo el Banco Central Europeo, sino también la EBA, la European Banking Authority, y aquí creo que es muy relevante, y así lo ha hecho el Banco de España y la industria española, hacer constar la situación del ciclo económico español
de cara a la hora de hacer esos ejercicios stress test. Nosotros el esfuerzo de provisiones ya lo hemos hecho, por tanto tampoco tendría sentido estresarlo hasta el infinito las provisiones en los próximos años. Por tanto, primer pilar, mecanismo único de supervisión. Segundo pilar, un único fondo de garantía de depósitos que garantice los depósitos retail de todos los ciudadanos de la Unión Europea. En ese sentido, creo que la industria española ya ha dado un paso muy importante el año pasado, en el que hemos integrado el Fondo de Garantía de Bancos, el Fondo de Garantía de Cajas y el Fondo de Garantía de Cooperativas de Crédito, de cara a la integración con un único Fondo de Garantía de Depósitos europeos en los próximos años. En tercer lugar, un Fondo de Resolución único. Esto es especialmente relevante. Las autoridades europeas, antes del cierre de la legislatura comunitaria, se han puesto de acuerdo para crear un fondo de resolución, un fondo que de alguna forma podría llevar a cabo la liquidación o el saneamiento de cualquier entidad de la Unión Europea. Creo que en este foro no hace falta decir que a veces es más complicado sanear una entidad de crédito que un país, y por tanto si los países de la Unión Europea se han puesto de acuerdo en mutualizar la gestión de ese fondo, se han integrado mucho más de lo que podríamos esperar. Digamos que han buscado una solidaridad dentro de la Unión Europea mayor de la que teníamos. Y muchos piensan que detrás de la unión bancaria ineludiblemente tiene que venir la unión fiscal y probablemente también la gestión de un tesoro único. Y el cuarto pilar es el Single Rule Book. Todavía existen diferencias muy relevantes entre los reguladores europeos. Entre otras razones, entre otras cuestiones muy relevantes, los que se llaman los activos ponderados por riesgo, los APRs, que sirven para fijar los requisitos de capital. En el numerador los fondos propios y en el denominador los APRs nos dan unos coeficientes de capital, y estos no son los mismos, los APRs, en los distintos países de la Unión Europea. No se justifican por diferencias en los modelos de negocio, sino por ámbitos regulatorios distintos. Por lo tanto, es muy importante armonizar. Por lo tanto, creo que estamos ante uno de los desafíos más relevantes en la historia de la construcción europea, la atribución de las potestades de supervisión en Frankfurt, pero creo que también es una oportunidad para el sistema financiero español, una oportunidad para poner sobre la mesa el proceso de reestructuración y consolidación ya acometido y probablemente que está por acometer en alguno de los otros países de la Unión Europea. Y les decía también que en el ámbito regulatorio quería referirme a dos desafíos desde el punto de vista fiscal. Uno europeo y otro estrictamente nacional. El europeo es el impuesto de transacciones financieras. Este impuesto de transacciones financieras, que algunos desde el punto de vista periodístico lo llaman la tasa Tobin, supone gravar las transacciones financieras, la renta variable en la Unión Europea. Estaba incluido en el acuerdo entre el SPD y la CDU, también entre el último cumbre franco-alemana, y que se va a llevar a cabo por cooperación reforzada, en el sentido de que van a ser 11 países los que van a llevar a cabo este impuesto, no toda la Unión Europea, sino 11 países. Nosotros hemos hecho nuestras contribuciones respecto de este impuesto. Entendemos que podría ser razonable que afecte a la renta variable, no tanto a la renta fija y mucho menos a la deuda pública en este momento. Parece que hoy en el ECOFIN vamos a conocer más sobre este impuesto. En cualquier caso, queda para la próxima legislatura comunitaria. Y luego la peculiaridad fiscal española. En los últimos meses, muchas comunidades autónomas, prácticamente todas, han creado un impuesto que grava los depósitos en cada comunidad autónoma. Se da la paradoja de que lo han hecho con tipos distintos, con exenciones distintas, desconociendo la captación de depósitos a través de Internet y, desde luego, creo yo, afectando muy directamente a la unión bancaria, a la unión de mercado, a la unidad de mercado en España. Nosotros aquí mantenemos una postura paralela a la de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Financiero, que entiende que un impuesto así solo tiene sentido si es estatal y, sobre todo, si converge en tipos impositivos con el resto de sujetos que actúan dentro de la eurozona. Pues porque si se les otorga el pasaporte a los proveedores, debiera tener un régimen fiscal también común. Si una entidad capta depósitos desde fuera de España y no están grabados esos depósitos, se crea, digamos, no un level playing field respecto de sus competidores españoles.
Y por último, quería referirme, por tanto, a las transformaciones que se han operado en CECA y en CECABANK. Ya las he adelantado al principio. CECA es una asociación bancaria que representa a los bancos y a los bancos de cajas y a las cajas de ahorros. De alguna forma ha segregado toda su actividad de negocio en un banco, en CECABANK, que presta servicios financieros y tecnológicos en un modelo abierto. No es un banco retail, es un banco mayorista, no tiene oficinas y presta servicios a otras entidades. El año pasado CECABANK aprobó un plan estratégico que, para resumirlo, supone acometer desde CECABANK una adaptación de su portfolio de servicios a los cambios que se han producido en el mercado. De hecho, si se ha producido un proceso de consolidación, las necesidades de servicios que tienen entidades de 10.000 millones de activos no tienen nada que ver con las que tienen 100.000 millones de activos y, por tanto, hemos tenido que adaptar nuestro portfolio de servicios. CECABANK se ocupa o presta 3 tipos de servicios. En primer lugar, CECABANK aspira a prestar servicios de externalización bancarios. Externalizamos procesos de negocio a otros bancos retail, sobre todo vinculados al tema de procesamiento y de pagos. No cualquier externalización, sino aquellas que tienen que ver con nuestra condición de entidad de crédito y, por tanto, miembro de las cámaras y prestación de servicios mayoristas. En segundo lugar, CECABANK aspira a crecer y está creciendo en el ámbito de la tesorería. Esta es una actividad tradicional de CECA. Tenemos una actividad de tesorería muy centrada en la renta fija y especialmente centrada dentro de la deuda pública. Somos creadores del mercado de deuda pública, anotaciones en cuenta, por cuenta propia y por cuenta ajena. Y en tercer lugar, CECABANK aspira a crecer y está creciendo en el ámbito de lo que en el mundo anglosajón se llama Security Services, que son todos los servicios vinculados al post-trade de valores, la compensación, la liquidación de valores, la depositaría de instituciones, inversión colectiva y fondos de pensiones y la custodia de valores. De hecho, tenemos bajo custodia ya unos 50.000 millones de euros y aspiramos a seguir prestando y seguir aumentando nuestro volumen de negocio en este ámbito. CECABANK ha cerrado en una sólida posición de solvencia. De hecho, tenemos un Core Tier 1 del 24%, no solo por un ámbito cultural, de que siempre hemos procurado tener una situación saneada desde el punto de vista de solvencia, sino porque entendemos que en este mercado, sobre todo de Security Services, nuestros pares europeos tienen estos coeficientes de capital alejados de alguna forma de los coeficientes que tienen la banca retail, por tanto muy superiores. Y esperamos a seguir creciendo sobre 2 palancas. Entendemos que somos una entidad neutral y una entidad independiente. Neutral porque hacemos depositaría de instituciones de inversión colectiva, pero no nos dedicamos a la gestión de esos activos, y eso nos da una posición de neutralidad. Y independiente porque no tenemos actividad retail. Digamos que lo que hacemos es llevarle las cuentas corrientes a los fondos de inversión, pero nosotros no comercializamos fondos de inversión a través de la red. Nuestra vocación no es ser un banco minorista, al contrario, afianzarnos como un banco que presta servicios a otras entidades financieras o a otros corporates. Y básicamente esto era lo que quería contar. Aspiramos a seguir prestando un valor añadido desde CECA y de CECABANK al sistema financiero español. Aspiramos a seguir transformándonos y adaptándonos a esta realidad tan cambiante y tan volátil que tenemos en el sistema financiero español, y aspiro a poder volver a contárselo, si es posible, al año que viene, en donde continuará la transformación de las 2 entidades. Muchas gracias. Hay muchas preguntas, vamos a tratar de irlas resumiendo. Empezaré por una que hace referencia a una aclaración sobre la propia ley de fundaciones. Nos preguntan cómo quedan definidos los patrones de las fundaciones bancarias en la ley, es decir, qué procedimiento de nombramiento, de renovación, plazos, etc. Y nos comentan también si las fundaciones bancarias no pueden suponer, desde un ámbito histórico, un paso previo a la definitiva privatización de las antiguas cajas. Es decir, si no vamos a vivir una situación en la que en poco tiempo esas propias fundaciones pues van a acabar sacando al mercado el capital de los bancos que ostentan, quedarán como fundaciones de ámbito social, pero las entidades financieras pasarán a ser bancos equivalentes a los demás. Bueno, empezamos por lo segundo, que es, digamos, una reflexión más amplia.
Vamos a ver, la tesis, esto es todo opinable, ¿no? Pero la tesis que algún historiador económico ha venido a manifestarme en mi despacho últimamente es que lo que la ley de cajas y fundaciones bancarias de diciembre del año pasado establece es una ruptura con el régimen de la ley de órganos rectores del 85, pero no con la tradición de las cajas, en el sentido de que esta tiene más de 300 años en nuestro país y en Europa en general. En el sentido de que en el siglo XIX, la primera regulación de cajas que la hace la ley de Cánovas, hay regulaciones anteriores, por supuesto, pero normas de rango inferior, pero la primera disposición aprobada por Cortes, que está impulsada por Cánovas, ampara cajas que reparten dividendos, cajas que amplían capital, cajas imbuidas de ese espíritu liberal, que luego, digamos, de alguna forma se corta durante el siglo XX. O sea que hablar de privatización de cajas es relativo, porque las cajas tenían una vocación liberal y privada, sobre todo en el siglo XIX. En ese sentido, si el modelo de negocio se garantiza, se vuelve al régimen del siglo XIX. En cuanto a las fundaciones bancarias, efectivamente, si las necesidades de capital aumentan respecto de estos bancos de cajas, van a tener que diluir su posición en el capital de esos bancos de cajas. Pero todo dependerá de la gestión y de la actitud del entorno regulatorio y del retorno en el entorno económico de España, la necesidad que van a tener que desinvertir y el grado que van a tener que desinvertir para meter a otros inversores privados. No todas parten de la misma situación, no todas tienen la misma intensidad de gestión o la misma capilaridad y dependerá también de la actitud o de la voluntad que tienen los gestores. En cuanto a las fundaciones bancarias, en cuanto a su composición, la ley establece la necesidad de atender sobre todo a dos grupos especiales en materia para ser miembro del patronato de una fundación bancaria. Un grupo tienen que ser expertos financieros, en ese sentido va a ser supervisado por el Banco de España, y otro tienen que ser expertos en gestión de obra social. Respecto de los patronatos, así como respecto de los consejos de administración de todos los bancos, digamos que la unión bancaria también ha introducido nuevos requisitos en cuanto a idoneidad, honorabilidad, la necesidad de pasar un examen de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, cuyo presidente debe ser independiente. Quiere decirse que los estándares exigibles son mucho mayores de los que lo eran en el pasado. Las fundaciones bancarias, además, podríamos hacer un análisis del papel que pueden jugar como propietarias de bancos. Yo creo que ahí hay dos dimensiones. Por una parte, son gestores de la participación en un banco, son un accionista significativo e idóneo para un banco. Probablemente, además, tendrán la característica en el futuro, ya lo veremos, pero al menos lo han tenido en Italia, de ser accionistas estables, que esto es muy relevante en este momento, sobre todo en situaciones de crisis. Y luego tienen la otra dimensión de que los beneficios que obtengan deberán seguirlos gestionando hacia obras sociales. Pero digamos que lo que reclama o lo que promueve la ley es la máxima profesionalidad en estos miembros de los patronatos de las fundaciones. Hay una pregunta que destaca el importante papel de la CECA. Dice que lo habéis hecho muy bien como mesa de tesorería, medios de pago, centro de servicios tecnológicos, gestión de valores. Y después de un montón de alabanzas viene a decir, hombre, ¿no sería bueno que en ese nuevo modelo CECA apostara por una expansión internacional de esos servicios? Bueno, CECA tiene ya una sucursal en Londres, que es miembro de las cámaras de Londres. Es una sucursal muy activa, además también en la gestión de remesas y de prestación de servicios a nuestros clientes en los mercados ingleses. Tiene una oficina en Frankfurt, también muy activa en tema de remesas y de pensiones, que también ahora es muy relevante desde el punto de vista de la función asociativa, porque, repito, en Frankfurt es donde va a estar nuestro supervisor. Igual que la CECA estaba enfrente del Banco de España tradicionalmente, ahora es bueno que estemos enfrente de Frankfurt y del Consejo de Gobernadores. Y tiene otra oficina en París,
para la gestión también de remesas y de negocios de nuestros clientes en Francia. Nosotros yo creo que debemos de expandirnos internacionalmente con nuestros clientes. El grueso de nuestros clientes presta sus servicios financieros en España. Ciertamente yo creo que muchos de ellos han aprendido la lección de que es relevante diversificar los negocios minoristas en situaciones de crisis. Muchos de ellos van a acometer también expansiones fuera o lo están acometiendo y ese será el cometido de CaixaBank, tratar de acompañarlos en la apertura de oficinas y de negocios fuera. Nosotros no vamos a tomar la iniciativa, digamos que vamos a acompañar a nuestros clientes en sus necesidades fuera. Pero hoy por hoy, con estas 3 oficinas, funcionamos bien. En ese sentido de la expansión, Luis María Lepe de Telefónica nos pregunta, nos hace una doble pregunta en realidad. Por un lado, ¿qué papel pueden jugar las pequeñas cajas de ahorro locales, las que han quedado, frente a los grandes bancos nacionales? Es decir, si realmente encontrarán la forma de ganar competitividad, de diferenciarse. Y la última que nos hace es, desde tu experiencia, ¿cómo crees que pueden avanzar las tecnologías de la información, las TIC, para contribuir a perfilar mucho mejor esa experiencia del consumidor digital en el ámbito financiero? Bueno, son preguntas muy distintas. La primera, yo creo que las entidades pequeñas pueden sobrevivir si cumplen 2 requisitos. En primer lugar, que sean capaces de externalizar todos los procesos de negocio, todo el back office, para ser muy eficientes desde el punto de vista de la relación con la clientela, centrarse en su negocio core, que es ser entidades de servicios muy pegadas al cliente. Si esto lo cumplen y externalizan, digamos, todas las funciones de back office, pueden sobrevivir. Aquí el error en el pasado, y que no van a volverlo a cometer, es ser fieles a ese modelo, en el sentido de machear bien sus créditos sobre sus depósitos, o lo que es lo mismo, no financiarse en los mercados internacionales para prestar servicios, sino simplemente prestar servicios o créditos en función de los depósitos que captan. En cuanto al tema tecnológico, la verdad es que aquí se está produciendo un debate muy interesante entre las entidades de crédito, en todo el mundo, entre las entidades de crédito y las compañías de telefonía o de información tecnológica en cuanto a quién va a ser el ganador en cuanto a la prestación de los servicios bancarios del futuro. Francamente, yo, sin ser un experto en el tema, entiendo que el ganador va a ser el que consiga una adecuada alianza. Y me explico. Un banco por sí mismo no va a manejar todas las redes como para ser capaz de proveer servicios financieros minoristas adecuadamente a todos los clientes, si no es propietario del terminal, si no es propietario de la tecnología y de los canales. Y por otra parte, una entidad o una compañía de telefonía o de información tecnológica no va a ser capaz de proveer servicios financieros si no está presente en las cámaras, si no puede financiarse en el Banco Central Europeo, si no tiene unos coeficientes de solvencia y de liquidez para presentarse ante el mercado. Entonces, quien sea capaz de conseguir las adecuadas alianzas en este terreno será, creo yo, el vencedor. Pero las alianzas no se están produciendo porque, por una parte, unos creen que lo pueden hacer solos y otros también creen que pueden hacerlo solos. Yo creo que la convivencia entre esos 2 ámbitos es el que dará el éxito en el futuro en cuanto a la provisión de servicios financieros. Porque lo cierto es que, como hemos expuesto a lo largo de mi presentación, la reducción de capacidad es tan radical en términos de oficinas que creo que esconde también cambios en el modelo de negocios y no solo una adaptación al nuevo contexto del mercado. Hay muchos clientes que ya no visitan la oficina, clientes jóvenes, hay muchos clientes que las transferencias las hacen por vía internet y eso también requiere una adaptación del modelo de negocio bancario. Déjame aprovechar tu respuesta para decir que estos desayunos se hacen gracias a la colaboración, además de Aqualogy, de un banco, de ING y de Telefónica, de manera que a nosotros lo que nos interesa es que los 2 vayan bien, para que nos puedan seguir apoyando. Oye, Carmen López te plantea una cuestión relativa a esos 3 dramáticos puntos en la financiación de las pymes que les hacen lastrar su competitividad respecto, por ejemplo, a las empresas alemanas. ¿Cómo lo ves? ¿Se van a ir atenuando esa diferencia a lo largo de los próximos meses o va a ser complicado? Sí, esa es la paradoja que tenemos hoy en la unión bancaria. ¿Por qué una empresa
localizada en Lugo, que tiene los mismos fundamentales que una empresa localizada en Stuttgart, tiene que financiarse 3 o 4 puntos por encima de lo que se financia una empresa de Stuttgart, teniendo, repito, hipotéticamente los mismos fundamentales. ¿Por qué le cuesta más financiarse si efectivamente estamos, tanto uno como otra financiación, se obtiene en la misma moneda y bajo la misma política monetaria? Ese es el gran desafío que tiene encima de la mesa la eurozona y, por supuesto, la Unión Europea. Y teóricamente la solución a eso es la unión bancaria. Si la unión bancaria funcionase y se desarrollase adecuadamente, se rompería esa correlación entre el riesgo bancario y el riesgo soberano. Lo que está hoy detrás es que la empresa de Lugo, como tiene detrás al Tesoro español, que se está financiando peor en los mercados y más caros, y sería la entidad que en última instancia rescataría a la entidad financiera que le está prestando, le cuesta más a esa empresa de Lugo financiarse que la empresa de Stuttgart, porque tiene el Tesoro alemán detrás, con capacidad para resolver cualquier problema que se pudiera producir en una entidad financiera. Si somos capaces, de alguna forma, de mutualizar ese hipotético rescate entre todos los tesoros europeos, digamos, esa convergencia en los tipos de interés de la financiación de la economía real se produciría. Se está produciendo, en cierto modo, pero todavía no se ha producido completamente. Por tanto, los mercados todavía no han visto del todo escrito la unión bancaria, ni se la creen todavía, ni se ha desarrollado. Hemos llegado a un acuerdo político. No tenemos todavía los instrumentos jurídicos ni el desarrollo para que se produzca. Mientras tanto, hay quienes piensan que otras instituciones europeas podrían hacer más para evitar ese gap que existe entre la financiación de una empresa en España y en Alemania. Este, les adelanto, es el debate que se produce hoy en el Banco Europeo de Inversiones. En el Banco Europeo de Inversiones, para resumirlo al máximo, el norte de Europa es especialmente celoso del AAA del Banco Europeo de Inversiones, entiende que el Banco Europeo de Inversiones no debe apalancarse más. El sur de Europa dice, hombre, vosotros también cobráis en euros, sois la única institución paneuropea, institución financiera paneuropea, porque todas las demás instituciones financieras están vinculadas a un tesoro soberano. Vosotros veis, sois la única verdaderamente paneuropea, deberíais implicaros más en la financiación de las empresas en el sur de Europa. El norte de Europa dice, bueno, eso puede comprometer nuestro AAA y la posibilidad de financiarse del BEI en los mercados internacionales. El sur de Europa dice, hombre, es una situación muy injusta, deberíais también de volcar vuestra financiación a través de los ICOs nacionales o a través de las entidades financieras para solventar esta situación. Yo, ahora que me he incorporado al BEI, noto que se ha producido un cambio en el debate europeo interesantísimo. Yo cuando estaba en el Tesoro iba también a reuniones europeas y en aquel momento el debate era entre una concepción más liberal y más occidental de Europa, más abierta, y una concepción más regulatoria y más continental de Europa. Los países ya se los pueden imaginar, los que eran de un lado a otro. Hoy el debate ya no tiene nada que ver con esto. El debate es entre países acreedores y países deudores, con una línea perfectamente trazable en Europa que se manifiesta claramente en los debates del BEI, pero supongo que también del ECOFIN, ¿no? Países más endeudados y más apalancados, países en una situación de solvencia mejor, que defienden sus intereses en el contexto europeo. Nos has hablado del gran crecimiento que tenían los fondos de inversión y de ese cambio en la manera de hacer banca que evolucionaba desde una banca basada en el margen a una banca basada en las comisiones. Y hay una pregunta precisamente que lo que nos plantea es dónde está ese límite en ese crecimiento. Es decir, hasta qué punto el crecimiento imparable de los fondos de inversión lo que va a cuestionar es el propio modelo bancario como captador de depósitos y generador de créditos, ¿no? Bueno, yo creo que está muy vinculado a lo que hemos dicho en la presentación.
Mientras a las entidades no les apriete el zapato de la liquidez, porque tienen fácil liquidez en el Banco Central Europeo y tras la apertura de los mercados internacionales, no van a estar tan interesados en captar depósitos para meterlos en el balance y por tanto no están tan interesados en remunerar esos depósitos. Y por otra parte también tiene que ver con el lado de la demanda en que las rentabilidades no se sitúan en los depósitos, se sitúan precisamente en los fondos de inversión por el largo recorrido que tiene la renta variable. Creo que esto es algo que irá muy vinculado a la política monetaria que se ejerza desde Frankfurt. A medida que los tipos de interés cambien su tendencia y crezcan, como le gustaría probablemente a algunos países, como Alemania, lo cierto es que volverá la captación de depósitos y, por tanto, en la cuenta de resultados de las entidades financieras volverá a tener mayor peso los márgenes sobre las comisiones. En cualquier caso, yo creo que no se va a volver a dar la situación que veíamos en los 90. O sea, que efectivamente las entidades tienen que cambiar su modelo de negocio, tienen que ser mucho más eficientes y tienen que acostumbrarse a ganar dinero también por la prestación de servicios y no estrictamente sobre la base de los márgenes que obtienen en función de los depósitos y los créditos. Fernando Moroy nos pide que te traslademos una pregunta en el sentido de que opines sobre la banca en la sombra, es decir, sobre esas operaciones directas de préstamo, de capital riesgo, que en muchos casos están quitando negocio a la banca tradicional sin soportar la pesadez regulatoria y orillando muchos de los requerimientos que tiene la banca. ¿Crees en ese tipo de financiación o crees que tendría que tener mayores limitaciones de las que en este momento tiene? Bueno, esto es una preocupación de toda la industria europea. Esto es un tema, el shadow banking, que está en todas las mesas de negociación y de discusión en Europa. Efectivamente, ya lo hemos dicho aquí, cuando se duplican las exigencias de capital para ejercer el mismo negocio, las rentabilidades pues, son mucho menores. Y de hecho la inversión bancaria ha caído en los últimos años. Aquí tenemos un problema que puede afrontarse desde diversas perspectivas. Una cosa es la inversión que se haga en equity, que un fondo de inversión entre en las acciones e invierta en un negocio asumiendo riesgo, que respecto de eso, digamos, la industria financiera europea no dice nada porque es simplemente una inversión. Es más, yo creo que lo apoya porque las propias entidades bancarias se les penaliza la inversión industrial, en el sentido de que la tienen que deducir de los recursos propios y por tanto están encantadas de que hayan otros jugadores que entren. Y otra cosa es la inversión que no es en equity, que es en financiación, donde efectivamente hay una colusión y un agravio comparativo respecto de las entidades financieras. Igual que para Europa esto es un problema relativo, porque desde el punto de vista de los supervisores bancarios, ellos solo están preocupados de la solvencia y de la estabilidad, en el sentido de que el bien jurídico protegido en última instancia son los depósitos de las clientes. Claro. Digamos que la financiación en sí mismo no requiere la protección pública o regulatoria que requiere la captación de depósitos reembolsables, captar depósitos para prestar. Sobre eso es lo que se hace en coeficientes, sobre eso es lo que se hace en limitaciones. Lo que es la financiación estrictamente, pues en principio no tienen la preocupación. Y sobre todo no tienen la preocupación si viene desde fuera de la Unión Europea, donde ya no hay, digamos, ninguna jurisdicción, ninguna preocupación por parte de los reguladores. Bueno, nosotros ahí reclamamos la máxima transparencia y que estamos más contentos con la financiación sobre equity que la financiación bancaria estrictamente a través del shadow banking. No sé si hay alguna intervención directa en la sala. Allí veo una. Hola, buenos días. Enhorabuena por las respuestas a las preguntas y por la exposición. Yo quería saber el futuro inminente de lo que está sucediendo en Francia, cómo nos va a afectar en España y cómo nos va a afectar en el conjunto de Europa, sobre todo tras las elecciones del 25 de mayo. Bueno, yo creo que Francia efectivamente, y la pregunta es muy relevante, es un poco la clave. En ese debate, en esa exposición que yo hacía de dónde está el debate ahora en Europa entre el norte y el sur, entre países acreedores y deudores,
La clave es Francia, que probablemente hasta ahora estaba del lado de los acreedores o se sentía o votaba con los acreedores y, digamos, vistos sus números en cuanto a déficit público y necesidades de financiación y apalancamiento, puede ponerse de parte de los deudores, ¿no? Con todos los impactos que eso tiene en materia de política monetaria y en materia regulatoria. Es más, probablemente yo, por lo que veo en los debates del BEI, que yo, digamos, tengo una actitud de independiente, yo no represento a ningún país, muchos países de Europa están esperando una reacción de Francia en ese sentido, ¿no? Una ruptura de ese eje franco-alemán y un posicionamiento desde esa perspectiva con Portugal, Grecia, Malta, Chipre, España, Italia y todo el Mediterráneo. Y en ese sentido es muy determinante lo que pase electoralmente en Francia. Francia acomete este año 3 elecciones, municipales, a la Asamblea y europeas. Y ciertamente están muy preocupados por los resultados que pueden tener las elecciones europeas, en el sentido de que Francia ha sido un pilar en la construcción europea y algunos esperan que podamos tener algún comisario, digamos, que no pertenezca a los partidos tradicionales, para entendernos, ¿no? Y que pueda dar un giro también en el proceso de construcción europea. La verdad es que Francia tiene que acometer también medidas estructurales como las que hemos acometido nosotros o otros países de nuestro entorno, porque los fundamentales son parecidos. Tiene un sector público muy grande, tiene algunas ineficiencias desde el punto de vista del mercado laboral y del mercado financiero también. Yo creo que será muy determinante, y esto es una opinión personal, los resultados de los 3 test también en este país, de cuál es la salud de su sistema financiero. Veremos, no me atrevo a decir nada más. Pero sí que entiendo que es algo muy determinante en cuanto a las coaliciones y la geopolítica dentro de la Unión Europea. César. A ver, corrígeme las cifras porque yo creo que se manejan de manera bastante inexacta, ¿no? Pero ¿crees que las cajas intervenidas que han requerido inyecciones de fondos estatales tendrán un coste final, lo cual parece evidente? Otra cosa es determinar cuánto va a ser, porque hoy se está hablando que las digamos, aportaciones del Estado como inyección de capital a esas sociedades han supuesto más de 30.000 millones y significativamente la más relevante es Bankia con aproximadamente 21.000. Entonces, hombre, yo creo que el ciudadano hoy tiene la percepción de que esto no va a ser gratis, el proceso está abierto, Bankia, por ejemplo, está evolucionando y vendiendo parte de ese capital, donde el Estado todavía mantiene una posición de claro dominio, pero desde CECA, ¿cómo veis un poco esa evolución? Y, hombre, aventurar una estimación de coste final creo que es arriesgado, pero que coste aparentemente va a haber, eso es evidente, ¿no? Ahí, para los que estén especialmente interesados, hay una página de la Comisión Europea con un decalaje pues, de 6 meses, no menos, que es lo que se llama el State Aid Scoreboard. Es como un cuadro de la Comisión Europea que hace un análisis de los costes de los procesos de reestructuración en todos los países de la Unión Europea. 6 meses de decalaje porque es complejo calcular y utiliza también su propia metodología, porque aquí cada uno utiliza metodologías distintas. En términos de porcentaje del PIB, las ayudas a las entidades financieras en España obviamente están muy por debajo de las de Irlanda, Portugal, Grecia y muy parecidas a las de Alemania, Francia, por debajo también de las de Bélgica y de Reino Unido. La única diferencia, y esto es algo obvio, pero que conviene repetir, es que en esos países, en la mayor parte de los países, se pusieron 2 años antes y, por tanto, la financiación de los tesoros públicos era mucho más beneficiosa que cuando se acometieron en España, donde los diferenciales de tipo de interés eran mucho mayores. En cuanto a saber la recuperación de estas ayudas, yo no me atrevo a aventurar. La verdad es que la cotización de Bankia, que es la que ha tenido las mayores ayudas, pues está siendo bueno el performance que está teniendo, pero a mi juicio dependerá de 2 factores. Uno, es un poco triste decirlo, pero este negocio tiene una correlación absoluta con el PIB. Este negocio bancario se parece mucho al crecimiento del PIB y en función de la recuperación que se produzca en España y el ritmo de recuperación,
pues también los resultados de las entidades financieras irán parejos. O sea claro, eso es una decisión que tiene que tomar el gobierno, si esperar a una recuperación mayor de la economía y entonces vender, y a lo mejor la recuperación será mayor, o por el camino ir haciendo ventas, ¿no? Yo particularmente creo que es mejor esperar a que la recuperación sea más robusta, pero es una opinión personal. Y el otro factor, obviamente, es la eficacia de los gestores. Yo francamente creo que los gestores de todas las entidades que han ofrecido, que han tenido ayudas, no puede ser mejor. Yo los conozco a todos y los veo habitualmente, sé el esfuerzo personal que están haciendo, son caras nuevas y gestores nuevos y también hay que confiar en ellos. Pero aventurar una cifra creo que sería irresponsable por mi parte. Sería irresponsable, pero dicho eso, y a colación de esto te quería hacer una segunda pregunta. ¿Cómo veis desde Funcas el tema de la evolución de la prima de riesgo? Ya sé que es aventurar también, pero hoy la realidad es que hemos bajado de más de 300 puntos a 150. Y sobre todo no tanto desde el punto de vista de la prima de riesgo, sino la consecuencia que eso tiene respecto al coste del servicio a la deuda. Yo creo que España hoy se está financiando claramente, y lo estamos viendo en el bono a 10 años, por debajo del 3%, lo cual era impensable ni tan siquiera hace un año. Y esto con una economía que genera un déficit todavía, de manera evidente, pero con un servicio de la deuda que va a superar el 100%, bueno, el servicio no, la deuda, el 100% del PIB, pues es un tema de preocupación, porque ese déficit que hoy nos está costando desde el punto de vista del servicio de la deuda, más de 30.000 millones en intereses al año, pues se va a ver reducido, yo creo que de manera sustancial. Se está hablando últimamente entre 6 y 8.000 millones, en el mejor de los casos, que permitirían, bueno, paliar un poco la situación. Pero la perspectiva, que hoy parece que estamos muy fuertes con respecto al servicio a la deuda, que si no me equivoco, en el conjunto de la deuda debe estar por debajo ya, o muy cercano al 3%, el coste medio del servicio de la deuda, la tendencia parece que todavía puede apurarse un poco a la baja y eso generaría ahí un margen dentro del presupuesto. Bueno, hay un número magnífico de Funcas, dirigido por Ángel Laborda, que ya está publicado, de papeles de economía sobre el problema del endeudamiento público, que lo trata con muchísimo más rigor, pero para el que esté interesado ha salido por la semana pasada y lo analiza con muchísimo rigor. En ese documento se dice que efectivamente la prima de riesgo se ha estrechado también porque Alemania tiene que pagar un poquito más también, todo hay que decirlo. O sea, que Alemania está teniendo que pagar un poquito más por su propia deuda pública y por tanto el diferencial se ha estrechado. Y también, obviamente, por el esfuerzo de consolidación que se ha producido en España y las mejores expectativas. Yo creo que el Tesoro español lo ha hecho magníficamente bien. Yo creo que Íñigo Fernández de Mesa ha sido un personaje muy determinante en la recuperación del sistema de la economía española. Ha hecho un calendario de emisiones muy agresivo a los principios de año y probablemente, como diría yo, muy valiente respecto de las agencias de rating, ¿no? Que, digamos, que han ido siempre con un retraso respecto de las decisiones que había tomado el Tesoro español. Otras veces, digamos, que no hemos sido tan valientes y íbamos actuando al socaire de las agencias de rating y esta vez hemos sido nosotros liderando, digamos, nosotros como país liderando las emisiones, y las que no han quedado tan bien, creo yo, han sido las agencias de rating. En cuanto al recorrido, pues sí, yo creo que efectivamente el proceso de unión bancaria, las reformas que se están haciendo en España y también la situación del norte de Europa, donde se van convergiendo, hacen posible todavía mayores estrechamientos, y eso es una magnífica noticia porque efectivamente nadie ha sido capaz de pronosticar una reducción de la ratio de deuda pública PIB, por debajo del 100% para el año 100% para el año de 2015. Por tanto, efectivamente, el servicio de la deuda es muy determinante. Ahí, hombre, todos los esfuerzos que se hagan por reducción del gasto público, pues son bienvenidos. Son bienvenidos, pero claro, eso ya es una cosa que escapa a las decisiones, ¿no? A las decisiones de CECA. Funcas ahí lo que aboga precisamente es por eso, por seguir, digamos, favoreciendo ese proceso de unión bancaria
que no nos llevará a un tesoro único, pero sea una correlación de los tesoros, sea un mayor rigor en el control de los déficits públicos, y esa convergencia, digamos, pues es la que seguirá facilitando pues que el Tesoro español se siga financiando a mejores precios en el futuro. Bien, pues vamos a terminar con una pregunta de José María Gasalla. José María, que en sus libros, en sus conferencias, siempre habla de la confianza, de la importancia de la confianza como un elemento dinamizador de cualquier acción empresarial o de cualquier acción social, pues te plantea también el tema de la confianza en las entidades financieras. Una confianza que en los últimos tiempos ha quedado muy deteriorada, y su pregunta va en el sentido de que, qué prioridad le dais a este problema en CECA y qué hacéis o qué pretendéis hacer para intentar recuperar esta confianza, que sería un elemento importantísimo. Bueno, en el ámbito, digamos, reputacional o en el ámbito de relaciones con la clientela, CECA hace más bien poco, en el sentido de que no puede inmiscuirse en las decisiones empresariales de sus asociados, y en el sentido, sobre todo, de que el impacto reputacional de esta crisis ha sido muy diferente en función de las entidades asociadas. Como no se les escapa, ha habido entidades que han tenido ayudas, pero ha habido entidades que no han tenido ninguna ayuda y, sin embargo, han asumido todo el coste reputacional del sistema financiero. Yo siempre digo que en los test de estrés de Oliver Wyman, la entidad más solvente era una caja, en el que ha habido hace 3 años, ¿no? La que tenía una situación de solvencia mayor, que fue la BBK. Sin embargo, han asumido ese coste reputacional. Yo francamente creo que la confianza es algo, seguramente se ha dicho muchas veces, que es muy fácil de perder, pero es muy difícil de ganar. Entonces a las entidades financieras les queda por delante un largo recorrido de recuperar la confianza con su cliente, de ser más transparente en la comercialización de productos financieros. Han sabido, digamos, este nuevo marco genera además un nuevo ámbito de competencia, que ya no solo es el español, es el europeo, y que van a tener que ser muy respetuosos con el tema reputacional, pero es algo que se tendrán que ir ganando poco a poco en sus relaciones con la clientela. No es algo que vayan a conseguir de un día para otro. Yo creo que a las entidades financieras aún les queda tiempo para recuperar el margen de confianza que tenían antes de la crisis. Muy bien, pues José María, muchas gracias. En estos desayunos de CEDE siempre nos gusta rodearnos de los mejores, y después poder colgar en nuestra web una intervención que nos ayude a aprender más cosas con los mejores en cada sector. Y hoy hemos tenido el lujo y el placer de tener a uno de los mejores en el tema financiero. Muchísimas gracias por tu participación y pronto te volvemos a llamar. Venga, muchas gracias. Muchas gracias.